Muy buenos días, docente y compañeros de estudio. Yo soy Eva María Patiño Duque. Voy a hablarles acerca de la construcción de dilemas morales. Para ello voy a hablar de dos casos específicos, uno inventado y otro que es un caso cercano conocido por mí. En el primer caso, entonces, encontramos que una señora más bien joven, sin esposo, por algunas circunstancias no tenía esposo, pero sí contaba con dos pequeños niños, una niña de 9 años y un niño de 11 añitos. La señora trabajaba lavando ropas ajenas, luchando para conseguirse el sustento, y normalmente dejaba a los niños en la casa solos o a veces en compañía de algún vecino que los quería cuidar. Una vez cualquiera, la señora decidió irse al parque a llevar a los niños a que se divirtieran. Mientras tanto, en algún lugar del parque se encontraba un hombre que no se cansaba de ponerle cuidado. La miraba, la detallaba, miraba a los niños. Ella, incauta, nunca se dio cuenta, y de pronto se acercó un señor a venderle una crema para los niños. El señor aprovechó en esos momentos, accedió a comprar otra crema y se acercó, la saludó y por supuesto formó charla con la señora. La invitó a que se sentaron, charlaron, y pues allí el señor aprovechó y estaba en su plan de conquista y le habló miles de maravillas, y ella pues terminó muy convencida porque vio que era un hombre apuesto, muy bien arreglado, y entonces ella accedió a charlar con él. Entre charla y charla terminó la tarde y por supuesto se fue hacia su casa, pero ya llevaba en sus manos o en su celular el número de contacto del señor que conoció en el parque. A los pocos días la señora resultó muy ligada al señor, en mucha intimidad, y de pronto, un día cualquiera, el señor se fue a vivir a la casa con ella. Ya ella, confiada de que tenía esa persona de confianza, que era el amor de su vida según ella, entonces pues qué mejor que dejar los niños con este señor. Pero el señor, considero que ya llevaba las malas intenciones, empezó a conquistarse los niños, a brindarle helados, a llevarles un bombón, a conquistarlos. Y en uno de tantas atenciones, una vez resultó que él quería cargar a la niña, la invitaba a que se dejara cargar. Por supuesto, la niña accedía. Él empezó primero a conquistarla, a tocarle las orejitas, la naricita, a hablarle muy bonito, a decirle que la quería mucho. Entonces, pues la niña, que cuando se iba a imaginar, empezó este señor a irla tocando. La niña inocentemente pues no decía nada, no se defendía, pues me considero yo, y la niña considera que eso era normal, pues ya era como esa parte de la vida de su mamá. Pero no pasaron muchos días sin que este malvado hombre decidiera acceder a la niña. Miren pues el problema. Acá entonces la niña inocentemente lloraba, pero no se pronunciaba, no decía nada, mientras sí el señor no se daba cuenta de que el niño se daba cuenta de todas las cosas que él hacía con la niña. Tampoco hacía nada. Un día cualquiera la señora llegó y la niña estaba refugiada en un rinconcito, lloraba y lloraba y lloraba. Pues, ¿qué había pasado? El malvado la había vuelto a acceder. La niña, me imagino que sentía dolor en su cuerpecito. Entonces la mamá la tomó en sus brazos y le preguntó una y otra vez. La niña no decía nada. Me duele, pero no decía nada. Le preguntó al niño entonces
que si él sabía por qué la niña lloraba tanto. Y el niño le dijo, ella le dijo, hijito, ¿por qué la niña que se duele tanto y se toca tanto por el estomaguito? El niño de pronto inocentemente le dijo, mamá, es que el Señor estaba con mi hermanita, perdónenme que les hable así porque pues es como parte de la historia, y el Señor le alzó la bata a la niña y ya. Claro, la señora aterrada tomó a la niña en sus brazos y el Señor no se encontraba en la casa e inmediatamente decidió irse para un hospital. Por fortuna la atendieron inmediato y pues el resultado era que la niña había sido accedida por el señor aquel. Ya la señora aterrada, entonces aquí encontramos ya el dilema de la historia. Estaba por encima la moral y la ética y los principios de aquella señora que incauta cayó en aquellas viles manos de un malvado acosador de niños. La señora entró en ese dilema, mi hija o mi esposo, según ella. Entonces optó por irse para bienestar social, familiar. Allí le pusieron psicólogo, allí trataron, por supuesto, no solamente la niña, sino la señora. De paso el niño también, porque también estaba con un trauma, porque él había visto todo, pero pues él no entendía cómo discernir esta situación. Lo que pasó entonces, le sugirieron que hiciera la demanda. Allí entonces se agudizó el dilema. Lo demando, lo pierdo. Me quedo callada, pero está por encima mi hija. Está pequeña. ¿Qué hago? Pues finalmente hizo realmente lo que tenía que hacer. Accedió y fue y demandó al Señor. Entonces la niña pues siguió en tratamiento. La señora se quedó sin esposo porque este señor fue apresado o puesto pues en manos de las autoridades a seguir ella con la lucha de su niña. De paso pues el niño también porque se sentía afectado. Allí entonces entraba en juego la moral, la ética, los principios. Y es cuando yo hago referencia, a la teoría de Hans J. en 1995, quien dijo que la ética profesional tiene que ver con el principio de responsabilidad. Mi posición como profesional en archivística y ciencias de la información simplemente es decirle no solamente a aquella mamá, sino al resto de mamás, ya sean solteras o con esposo, que mientras tengan sus hijos en crecimiento, no hay la necesidad de atarse a un hombre, porque hoy en día vemos, y es una realidad, que los hombres de este calibre, de esta maldad, de este talante, con una mente retorcida y perversa, ellos no van en pos de conquistar, de cuidar, de amar a esta persona, sino de ver en qué momento accede a los pequeños, a hacerles daño. Por fortuna, este señor está hoy en día en la cárcel y la señora pues triste y abatida porque perdió a su amor del alma, pero recuperó lo más preciado, que era nuevamente la libertad de ella y el cuidado de sus dos niños. Es triste decirlo, pero el mundo está lleno de este tipo de personas. Entonces, es simplemente eso, cuidar y cuidar a los niños que son el futuro del mañana. Bueno, gracias. Vamos a empezar
con el segundo caso. El segundo caso es un caso muy cercano. Una señora, una muchacha joven, bonita. Me considero que tenía unos 22, 23 años de edad cuando conoció también al amor de su vida. Hombre recio, un poco apuesto según ella, pero consideraba que era el amor de su vida. Fueron novios y pues para culminar esa relación terminó el matrimonio. Nunca se alcanzó a imaginar ella que teniendo como prioridad sus sueños, que su vida iba a cambiar, que iba a ser feliz, que iba a construir pues un proyecto de vida maravilloso porque había encontrado el hombre de sus sueños. Pero lastimosamente no fue así. Tengo entendido que al mes o al mes y medio de haberse casado, el fantástico señor ya la estaba traicionando. Ya tenía otra persona por el medio, de la cual surgió un embarazo. La señora pues no conoció ese caso y continuó. Luego tuvo su pequeña hija, que fue casi por la misma época, una niña maravillosa, lo mejor para ella, se sentía realizada. Pero este señor la maltrataba física, la maltrataba moralmente, la maltrataba de todas formas. Ella no entendía, pero ¿por qué a mí? Se preguntaba. ¿Por qué a mí si yo me enamoré, si creí que era el hombre de mi vida, que era lo mejor para mí? Y siguió esta rutina golpeándola, la golpeaba porque sí, la golpeaba porque no, la golpeaba según él por sospecha, no consentía que nadie se le acercara, todas si eran amigas decía que venían a traerle razones de otra persona, si eran amigos pues eran los como vulgarmente se dice, los mozos, etcétera, etcétera. Y fue transcurriendo el tiempo. La mujer ya se hizo profesional, consiguió un muy buen trabajo, un trabajo estable, el señor simplemente le sonsacaba. Préstame tanto, préstame, nunca le pagaba, y si no le prestaba la golpeaba, y si llegaba a medianoche también la golpeaba. Es lo que cuenta la historia de la señora que accedió a relatar esta historia. Y transcurrió, y ella dándose cuenta que siendo ya una mujer profesional, que no tenía que depender directamente de este esposo porque ella tenía un buen sueldo, que no le iba a faltar nada a su pequeña, que tenía su propia casa, que tenía todo, decidió también ir a las autoridades. Allí entonces puso demanda. Cuenta ella que valga el momento, ¿verdad?, para contar esta historia, porque cuenta ella que la mandaban para la inspección, el inspector le decía que había que una conciliación, citaban a la persona nunca iba, ella siempre se quedaba sola con el proceso, no veía pues la solución, el problema se seguía dando al interior de la casa, ya ella estaba afectada moralmente, psicológicamente, en ocasiones no se atrevía a salir porque se sentía amallagada, su cuerpo golpeada, etcétera, etcétera. Luego optó por ir a la fiscalía. Digo, es el único medio ya de mecanismo que me queda. Bueno, le puso una demanda penal al señor. Y allí pues también hicieron algo por evitar que el señor se le acercara y la siguiera maltratando. Le pusieron la caución y pues la situación minoró un poco. Sin embargo, ella optó por el divorcio, luchó, guerrió y hasta que culminó el proceso del divorcio. Pero lastimosamente, con divorcio y con todo en regla, el señor nunca quiso irse de la casa.
¿Cuál era el dilema? El dilema que se presentó en esta situación es que era su esposo, decía quererlo. Entonces, la fiscalía le había dicho que el señor automáticamente lo llevaban para la cárcel. Ella decía que no quería irse, que no quería que lo llevaran para la cárcel. La pequeña le decía que no quería que su papá lo metieran a la cárcel. Estaba en un dilema total. Un dilema total. La señora, para salir del dilema, ¿qué optó? Optó por decir, con pena y todo, con mi pequeña hijita, yo necesito restablecer mi vida, restablecerme como persona, restablecerme en la sociedad, porque había perdido incluso todas las amistades, que no tenía amigas, que no tenía a nadie con quien compartir, que exclusivamente con los que compartía en una oficina, pero de ahí llegaba a su casa y el encierro era total, no tenía momentos de diversión, de distracción, de nada. Lastimosamente cuenta que hoy en día, a pesar de que la persona ya dejó de maltratarla un poco, entonces se desahoga con su hija, golpea a su hija. Y no ha sido posible que ni con fiscalía, ni con bienestar familiar, ni con inspección puedan hacer que este señor le desaloje la casa. Y a pesar de que se liberó, porque se divorció y porque dio ese alto en el camino, dice que vive más holgada, mucho mejor, pero con la tensión, y permanece, diría yo, permanece el dilema de esta situación, porque no encuentra la forma de sacar a esta persona de su casa. Y ella siguió preparándose, estudiando, bueno, a su hija igualmente, y se encuentra aún atada a esta situación. A eso le suma que tiene también una pequeña nietecita. Dice que es muy feliz porque su hija trabaja también, le ayuda un poco. Tienen esa pequeña que es la razón de esa casa, de vivir felices y todo eso, pero sigue ahí. Yo diría un karma que tiene la señora, este dilema que ha sido imposible salir de él. Como profesional en archivística y ciencias de la información, ¿qué recomiendo? Le recomiendo a la señora que ¿dónde está su propia responsabilidad? ¿Dónde están sus principios morales? ¿Dónde está su ética? Ella tiene que salirse de ese estado en que se encuentra en estos momentos y tomar unas decisiones firmes, que lleven el señor para la cárcel, que se lo lleven donde sea, que se lo lleven, pero tiene que liberarse ella como persona y autoestimarse para poder salir de este problema. Por lo tanto, quiero concluir diciendo que el mundo está hecho para los fuertes, que las mujeres en gran parte estamos vulnerables en todo sentido frente al machismo de los hombres de hoy en día. Los unos son muy fuertes, nos golpean, nos hieren muchas veces, y las mujeres siempre tratando de ser sumisas. Pero no, creo que en estos momentos no podemos quedarnos en el tiempo y debemos pararnos firmes y dar un alto en el camino y liberarnos de todas estas cosas que nos atan para poder buscar un poco la felicidad. Igualmente quiero hacerles una pequeña reflexión antes de despedirme, decirles que la ley 1409 de 2010 reglamenta el ejercicio profesional de la archivística y dicta el código de ética.
Nosotros como archivísticas debemos aplicar los 10 principios de la ética profesional en nuestros trabajos para hacer un trabajo eficiente, un trabajo honrado, completo, un trabajo honesto y un trabajo ante todo constitucional, de acuerdo a las normas constitucionales. Igualmente quiero hacer un recuento somero sobre lo que es el acuerdo 136 de 2016, que es el que adopta el Código de Ética el Código de Ética de la profesión de la bibliotecología. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias, compañeros, docente, muchas gracias por su atención prestada y espero que estas vivencias, si las llegan a conocer, sean de ejemplo, como un espejo para muchas de las mujeres que de una u otra forma nos golpean y nos hieren y nos hacen quebrantar la ética y la moral en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias y buen día para todos.